Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Joyce Rodríguez y estamos en la Iglesia Jesús Salva y Guía. El día de hoy vamos a compartir un mensaje con ustedes y el mensaje se llama Levántate. Quiero que abran su Biblia en Primera de Reyes 18:13. Vamos a empezar en el capítulo 17 y el versículo número 1. Cuando lo tengan me dicen amén. 17:1. Primera de Reyes. Amén, hermana. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a empezar. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí en este lugar. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que guíes, Señor, este mensaje, Señor, que seas tú, Señor, impregnándolo, Señor, en cada corazón de los que estamos aquí hoy, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, y te decimos, Padre, que te amamos, Señor, que te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que hable este mensaje, Señor, en el nombre precioso de nuestro Padre amado Jesucristo. Amén. Bueno, en el capítulo 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Bueno, esta historia nos está hablando del profeta Elías, y nos está diciendo que el profeta Elías era un profeta que conocía a Dios muy de cerca. Y decirles conocía a Dios de cerca no significa, lo conocía ahí de vez en cuando y le oraba. No, de cerca es que él siempre estaba en comunión con el Señor. Elías era un profeta que en todo momento él estaba orándole al Señor, y siempre cualquier cosa que se le presentaba, él sabía que se la ponía al Señor primero. Entonces nos dice la palabra que cuando Elías predice, que el Señor le habla que le diga al rey Acab que va a venir una sequía y que va a dejar de llover por mucho tiempo, hasta que el Señor vuelva a decir que
que va a llover de nuevo. Cuando él va y dice esa profecía, Acab pues es amenazado. Si ustedes conocen la historia del profeta Elías, pues Elías era en los tiempos del rey Acab y de su esposa Jezabel. Entonces ella le mandó un mensajero diciendo que así como había hecho él, iba a hacer ella con él, o sea, como lo amenazó. ¿Y qué pasó? Que después entonces Elías escuchó la voz de Jehová. La gente a veces pensamos que él huyó al desierto. No, él no huyó al desierto. Él escuchó la voz de Jehová que le dijo que se fuera al desierto. Pero he aquí que miren qué grande, cuál es la grandeza del Señor. Y cuál era la fe de Elías. Porque si ustedes nos ponemos a pensar en estos tiempos, si por ejemplo el Señor me dice a mí, Jocelyn, vete al desierto. Ustedes piensan que yo agarraría y diría, sí, ya me voy y me meto al desierto. Cuando ustedes saben que en el desierto no hay que comer, no hay que beber porque es un desierto. Pero más sin embargo el profeta Elías, él sabía que el Señor estaba con él. Él sabía que el Señor siempre andaba de la mano de él, que el Señor vivía dentro de él. Entonces cuando él escucha la voz de Jehová que le dice, vete al desierto, él no lo piensa. Él agarra y se va para el desierto. Y ya estando él en el desierto, dicen que el Señor le dice, he mandado unos cuervos para que te lleven de comer y de beber. O sea, ustedes se imaginan cómo era la fe de Elías, del profeta Elías, que ustedes se imaginan que a nosotros nos digan, un cuervo te va a traer de comer y te va a traer de beber. Pues necesita tenerse mucha fe para poder creerlo, ¿no? Para nosotros poder creer, sí, un cuervo, imagínense un cuervo. Un cuervo de repente pasa y se le caiga una boronita de pan o una boronita de algo que traiga en el pico, pero ustedes se imaginan que el Señor le dijo, he mandado unos cuervos para que te den de comer y te sostengan mientras estés en el desierto. Y Elías lo creyó en su corazón y él se fue. Y sí, preciso a la hora los cuervos venían y imagínense el poder del Señor, ¿no? De poder mandar un cuervo a alimentar a una persona en el desierto y decirle, le vas a llevar, le vas a suplir comida y todo en el desierto. Y él lo creyó, Elías lo creyó. Y entonces dicen que después el arroyo donde él bebía, de donde él agarraba agua para beber, se secó porque estaban pasando por una sequía. Ya él había profetizado Elías que no iba a llover. Y el arroyo en unos días se secó. Entonces dicen que cuando el arroyo se secó, el Señor le habló a Elías y le dijo, levántate. Le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Entonces dicen que él obedeció. Si nosotros somos conscientes un poquito y leemos el mensaje que el Señor nos está dando en esta palabra y sabemos, Elías era obediente. Elías escuchaba lo que el Señor le decía. Elías sabía que cada vez que el Señor le hablaba, él estaba atento a escuchar su voz y la obedecía. Y por eso era que el Señor le hablaba y el Señor se alegraba de que sabía que Elías era obediente. Y cuando le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque he ahí dado orden a una viuda de que te sostenga, te sustente, de que sabía que él iba a llegar y iba a encontrar esa viuda ahí esperándolo. Y él hizo lo que el Señor le dijo, se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Y dicen que cuando él llegó a Sarepta de Sidón, encontró la viuda, que la viuda andaba recogiendo 2 leños. Y dicen que cuando él la miró, él le habló y le dijo que ya el Señor le había hablado y que le dijo, tráeme de beber y tráeme una torta de harina. Y dicen que la viuda, pensando todavía como que a lo mejor no era él, dicen que se arrimó y le dijo, lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite. Y he venido a recoger 2 leños para entrar y darle de comer a mi hijo y dejarnos morir. Porque ella estaba pasando un desierto también, si se puede decir así. Ella también estaba pasando, porque imagínese usted una viuda que se le acaba de morir el esposo, que la acaba de dejar, que no tiene nada, hay sequía donde ella vive, no hay nada para comer, lo único que ella tiene es un poco de aceite y un poco de harina, es todo lo que tiene, y un hijo que alimentar. Y dicen que el profeta Elías le dice a ella, si vemos aquí en el capítulo 11 del versículo 17, cuando dice, en el capítulo 10, dice, entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, escuchen lo que Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Ustedes saben por qué le dijo hazme a mí primero? Porque el profeta le estaba diciendo hazme a mí primero, porque le estaba dando, Dios le había dicho que así debía decírselo, porque era la primicia. Ustedes saben que nosotros de lo que tenemos, ¿quién es primero? Para nosotros siempre primero tiene que ser el Señor. Siempre, en cualquier cosa, así no tengamos nada, aunque sea como ella, que solo tenía un poco de aceite y un poco de harina, pero primero es ¿quién? Primero es el Señor. Aún así, y que cuando él le dijo esto, dicen que la viuda se quedó como diciendo, pero es todo lo que tengo, y tengo un hijo adentro que alimentar, y él dijo, a mí primero. Aún así dicen que la viuda también fue obediente, y la viuda entró y hizo la torta que él le había pedido, que se le hiciera a él primero, y después iban a, o sea, primero iba a comer el profeta Elías y después iban a comer ella y su hijo. Y aún así ella fue obediente y hizo, porque después de que el profeta Elías le dijo eso, que fuera a hacer la torta, también le dijo, Dios, Jehová me ha dicho que tu aceite y tu harina no se acabará. O sea, también le dio una profecía a ella, o sea, también le habló, fue tajante en lo que Elías le dijo a ella. Entonces, ¿qué pasa? Que ella entró y si nos ponemos a ver, ella también fue obediente y también tuvo fe. Porque si hubiese sido otra persona, hubiera dicho, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si lo hago y mi hijo se queda sin comer y yo me quedo sin comer? Y aunque fue obediente y tenía fe, en el fondo de su corazón había tristeza porque ella estaba pasando por una situación difícil y decía, estoy juntando 2 leños para entrar, comer y dejarnos morir, porque sabía que no había otra salida. Pero el llegar el profeta Elías a su vida no fue una casualidad. Fue que el Señor vino y la puso, y le puso a Elías en su casa a ella, porque sabía. El Señor tenía un propósito con esa viuda, con ese muchacho y con el profeta Elías. Entonces dicen que ella cuando obedeció y hizo eso, dicen que era verdad. La harina no se acababa y el aceite tampoco. Ella sacaba y ahí había, y sacaba y ahí había, y echaba aceite y ahí había, y ahí había. Y dicen que la sequía duró 3 años y medio aproximadamente. Y en esos 3 años y medio, de esos 3 años y medio, el profeta Elías vivió con ella 2 años y medio, casi en su casa. Y durante ese tiempo, la harina nunca se acabó y el aceite nunca se terminó de ese poquito que ella tenía, ese poquito. Ustedes imaginan estar haciendo un pan y saber y ver que sacas y sacas y sacas, pero no se acaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es una muestra de que nosotros sabemos que nosotros podemos confiar en el Señor, que nosotros podemos poner todas nuestras esperanzas y que aún que a veces cuando estamos pasando un desierto o cuando estamos pasando una necesidad o alguna preocupación que tenemos, nosotros podemos saber que si nosotros confiamos en el Señor, porque podemos tener fe, pero no se trata solamente de tener fe, se trata de saber, de tener esa convicción de que el Señor lo va a hacer. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, nosotros nos damos cuenta en la grandeza del Señor, que decimos llevarlo a Él a un desierto, alimentarlo por medio de unos cuervos, ponerlo en la casa de una mujer viuda que está pasando necesidad también. Y sabemos que el Señor hizo esto porque su propósito de Él era que el profeta Elías y la viuda miraran el milagro que Él iba a hacer. Que era que los iba a cuidar, porque el Señor los estaba cuidando y los estaba alimentando prácticamente, cuando ahí había gente que no tenía para alimentarse ni qué comer, porque como era sequía no podían conseguir los medios para alimentarse y para comer. Entonces, esta palabra nos deja claro que todo el tiempo, y también
una cosa que esta palabra nos viene a decir a nosotros es de que nosotros tenemos que tener intimidad con el Señor todo el tiempo. No nada más decir, ya me levanté, ya le oré en la mañana, pero en la noche oro otra vez. No, es orarle en todo tiempo. Si tenemos cosas que se nos vienen a la mente, planes, es todo el tiempo primero Él, todo el tiempo primero Él. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder saber y poder entender que estamos respaldados por el Señor de señores y el Rey de reyes, que nosotros sabemos que para Él nada es imposible. Para nosotros, todo, unas cosas decimos, pero ¿cómo? ¿Y cómo se va a dar? ¿Y cómo se va a hacer? Pero gracias a Dios y sabemos que el Señor, el Rey de la Gloria, para Él nada es imposible. Él tiene todo en su mano y Él tiene todo bajo control y todo a su tiempo y Él sabe cómo. Imagínese usted, a mí la cosa que más me impactó de esta historia es cuando yo miro que dice que los cuervos, usted se imagina llevarle de comer todos los días, uno se queda y dice, wow, pero mira cómo tú... Y la fe que nosotros vemos que Elías tenía con él y la intimidad que Elías tenía con él, que el profeta Elías tenía con él, nosotros vemos cómo por medio de él hizo cosas el Señor tan buenas y tan grandes que te quedas pensando y decimos su intimidad que tenía de orarle, de hablarle y poder, él cómo le daba eso para que Elías lo pudiera escuchar y ser obediente, porque en estos tiempos, ¿quién es obediente? En estos tiempos ya casi la gente, nadie quiere ser obediente, todos queremos hacer lo que queremos y lo que nos conviene, honestamente, pero sabemos que no es así, sabemos que tenemos un Dios del cual dependemos y el cual es el que suple nuestras necesidades, sean cual sean, desde las que son para alimentarse hasta cualquier necesidad que nosotros tengamos. En esta historia también, en esta palabra también nos habla de que dice que no importa si hay sequía en nuestra vida, no importa si estamos pasando un proceso, por así llamarlo, sabemos que esperando y poniendo nuestra fe en el Señor y nuestra convicción, Él va a llevarnos a diferentes lugares donde Él nos quiere llevar, como el profeta Elías que le decía, muévete a tal lado y ya ahí te están esperando. Usted se imagina que usted le digan, ahorita por ejemplo a Leoni se va a la universidad y que el Señor le hable y le diga, váyase a tal universidad porque ahí ya hay quien lo está esperando, que lo va a cuidar y lo va a suplir y usted tiene un propósito ahí y usted se queda y dice, pero si nadie sabía que me iba a ir para allá, pero Él sí, Él ya tiene un propósito. Él ya tiene puesta su dirección. Él ya sabe qué es lo que Él quiere para tu vida. Entonces, esta palabra, a veces nosotros la leemos y nos quedamos mirando como, sí, es Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Esta historia, más que nada esta palabra, el Señor nos la da para que podamos entender que Él puede hacer milagros, que Él es un Señor que es bueno, que suple la necesidad del que le honra, del que intimida con Él todos los días. Entonces es para darle la honra y la gloria en todo momento. Ya sabemos que no es nomás a veces o cuando nos acordamos, no, es en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Todo tiempo es depender de Él, porque nosotros sabemos que la victoria, dice su palabra, la victoria no es nuestra, la victoria es de Él. Entonces nosotros sabemos que cada vez que nosotros intimidamos con Él, Él nos habla, Él nos muestra, Él nos guía por cualquier lugar donde nos pone. Y a veces Él nos pone en un lugar o en una situación donde nosotros no entendemos, no comprendemos, pero gloria a Dios porque Él te habla y te da visión y te dice es por esto y por esto. Y a veces no, a veces te lleva, pero Él es el que actúa, tú no tienes que hacer nada. Entonces hay que darle la honra y la gloria al Señor y espero que esta palabra les haya sido de ayuda en su corazón, que podamos, que el mensaje que el Espíritu Santo nos ha querido dar en este día, en esta noche, ha sido que tenemos que ser obedientes, tenemos que orar al Señor y también tenemos que serle fiel, porque a veces hay veces que estamos y a veces no estamos. No, el Señor quiere que estemos siempre. Así como le dijo Elías a la viuda, no tengas temor, ve pero hazme a mí primero. Así nos dice el Señor también. Vaya, pero yo soy primero. O sea, el Señor es primero. Él es el que siempre tiene que ser primero y después nosotros. Porque ahora sí, como su palabra nos dice también, si nosotros estamos al cobijo del Altísimo, Él es el que nos cuida, Él es el que nos lleva, Él es el que acampa siempre alrededor de nosotros levantando cerco para cuidarnos y protegernos.
Y aunque la lucha venga, Él está ahí con nosotros. Y a veces no lo podemos ver, pero sabemos que al final Él va a estar ahí. Y su gloria y su honra de Él es grande y Él no miente. El Señor no miente. Hay que acordarnos que el Señor es un Dios de promesa. Y es un Dios que cuando dice algo, su palabra se cumple. Tal cual Él la dice, así se cumple su palabra. Entonces hay que tener fe y hay que saber que si estamos caminando en su palabra y sabemos que hay una promesa de parte de Él, va a venir. Porque Él no miente. Él es el Todopoderoso y Él es el Señor que su palabra es fiel. Entonces, gloria a Dios. Hay que pararnos un momento para orar. Ven. Bueno, vamos a... ¿Esto lo puedo prender aquí, pastor? Bueno, vamos a levantarnos y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos y a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, el día de hoy. Gracias, Señor, por decirnos, Señor, por hablarnos, Señor, con tu palabra y por hacernos sentir, Señor, que tú estás ahí siempre, Señor, en todo momento, Señor, en toda situación, Señor. Ven, Señor, a nuestro corazón y transfórmalo, Señor. Cámbianos, Señor, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, nuestro corazón, Señor, para que cada día, Señor, te podamos servir más, Señor, para que en cada lugar, Señor, así como el profeta Elías, Señor, que lo llevabas a diferentes lugares, Señor, y lo ponías, Señor, tú tenías control de su vida, Padre. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor, cómo saber, Señor, cómo tenemos que intimidar contigo, Señor, todos los días, Señor, en todo momento, Señor, en cualquier lugar, en cualquier situación, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres el Rey de la Gloria. Sabemos, Señor, que tú eres, Señor, el que eres fiel, Padre, el que siempre nos estás observando, Padre. Sabemos que esos desiertos donde a veces nos toca cruzar, Señor, son por un propósito tuyo, Señor, porque estás moldeando nuestro carácter, Padre, porque estás transformando esas vasijas de barro, Señor, con las cuales tú quieres trabajar, Padre, porque tú eres el alfarero, Señor, el que construye, Señor, el que todo lo hace nuevo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque sabemos, Señor, que en cada momento, Señor, no importa la situación, Señor, pero sabemos que tú estás ahí, Señor, porque sabemos, Señor, que aunque no podamos ver, Señor, sabemos que tú estás trabajando, Señor, que tú estás obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, en el día a día de cada uno, Señor, es un propósito tuyo, Padre. Sabemos, Señor, que tú nos hablas, Señor, en tu palabra, Señor, por medio de estas parábolas, Señor, para que nosotros lo podamos entender, Señor. Para que tu palabra, Señor, cada día, Señor, sea, Señor, más, Señor, y más, Señor, en nuestro corazón, Señor. Y que en cada lugar donde tú nos pones, Señor, nosotros podamos hablar tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el único Rey de Reyes, Señor. Sabemos, Señor, que todo tú lo tienes bajo control, Padre. Sabemos que tú tienes tus tiempos, Señor. Y sabemos, Señor, que tus tiempos son perfectos, Padre. Oh, Señor, te damos toda la honra, Señor. Sabemos, Señor, que a veces viene el desánimo, Padre. Sabemos que a veces viene, Señor, y nosotros tratamos, Señor, de no querer caer, Señor, pero nuestra fe empieza a desmayar, Señor. Pero tú nos dices: yo soy Jehová tu Dios. Así que sabemos, Señor, que nosotros tenemos que aprender a depender de ti, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que no importa, Señor, la situación, Señor, pero confiando, Señor, confiando en tu palabra, Señor, siempre, Señor, sabemos que tú nos sacas adelante, Señor, sabemos que tú nos llevas, Señor, delante de cada situación, Señor, y tú nos das la victoria, Padre, pero tuya es, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que cada día, Señor, tú nos transformas, Señor, nos renuevas, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Así que te damos las gracias, Señor, porque sabemos que mandas tu Espíritu Santo, Señor, a que viva dentro de cada uno de nosotros, Señor. Que camine, Señor, que cada vez, Señor, que la gente nos pueda ver, Señor, pueda ver más de ti, Señor, y menos de nosotros, Señor.
Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, estás, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos has traído, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para reflexionar, Señor, para poder venir delante de ti, Señor, y pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque no lo merecemos, Señor, tú eres, Señor, el que nos suple nuestras necesidades, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que cada día, Señor, que leemos tu palabra, Señor, tú nos enseñas, Señor, a depender más de ti, Señor, y menos de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que podemos, Señor, estar confiando, Señor, día, tarde, mañana, noche, todos los días, Señor, podemos estar dependiendo de ti, Señor. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, Señor. Toda la honra, toda la gloria y todo el poder es tuyo, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén.